Hola Jessica, buenas noches Edwin, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Ahorita, ¿Qué tal José Alejandro, cómo estás? Qué bueno verlos a muchos de ustedes nuevamente. Eh, Me fijo que hay alumnos de Historia de América Latina y bueno, en realidad es útil para ustedes mantener una cierta continuidad temática porque en realidad bueno, los profesores no damos exactamente del mismo modo la historia. Eh, y bueno, para quienes han llevado historia de América Latina, les va a ser muchísimo más claro, digamos, llevar conmigo historia de Bolivia, por la forma en la cual imparto la materia, que bueno, como muchos de ustedes ya saben, utilizo recursos virtuales, utilizo videos, documentales, reportajes, películas, ¿no? Y bueno, eso modifica de alguna manera una forma, digamos, solo textual de contar la historia, sino que trato de introducir otro tipo de recursos y de material didáctico, ¿no? Y bueno, sobre todo el enfoque. Ustedes han, para quienes llevaron conmigo historia de América Latina, deben saber y deben recordar que el foco de mi trabajo es el desarrollo del capitalismo en América Latina. Y bueno, en el caso presente voy a trabajar lo propio también, voy a trabajar el desarrollo del capitalismo en Bolivia. Es digamos como el eje de mi trabajo, de mi exposición, ¿no? Bueno, dicho esto, voy a pasar a hacer mi presentación formal. Me agrada ver que se han inscrito varios. Bueno, al menos en el grupo somos como 40 y tantos estudiantes, 48 estudiantes. Normalmente en historia de América Latina, en historia de Bolivia, perdón, no suele haber tanta gente. Eh, Porque bueno, yo le doy una cierta exigencia a la materia y a veces eso hace escapar a los chicos. Y bueno, yo entiendo la exigencia como un compromiso con el aprendizaje, fundamentalmente, no tanto como un método de tortura. La idea es justamente de que el rigor y bueno, la precisión en el pensamiento, en el razonamiento a ustedes les permita crecer, les permita evolucionar, ¿no? Eh, Formarse en ciencias sociales y en este caso particularmente en economía supone desarrollar ciertos modos de pensar las cosas, ciertos modos de razonarlas, ¿sí? Y eso supone rigor, supone un cierto nivel de exigencia al que ustedes tienen que irse habituando, ¿sí? Yo siempre utilizo la analogía como el deporte. Cuando uno hace un ejercicio, cuando hace fisiculturismo o se introduce dentro de cualquier disciplina, bueno, te tiene que doler el cuerpo para sentir de que estás creciendo, de que existe un desarrollo muscular, además de una cierta disciplina en la alimentación. Bueno, algo parecido pasa con las ciencias sociales y particularmente con la economía, que es una ciencia social. O sea, supone habituarse a ciertos modos de pensar y eso supone cambiar ciertos hábitos de pensamiento, ciertos hábitos de razonamiento y eso siempre te conmueve el espíritu, ¿sí? Eso siempre te conmociona el espíritu, tu manera de ver el mundo, ¿no? Tu manera de entender las cosas, ¿no? Y, y eso no puede suceder sin complicarte las cosas, sin conflictuarte, sin romper con tus esquemas. ¿Sí? Si no rompes con ciertos esquemas, con ciertos hábitos de razonamiento, en realidad no aprendes. Aprender siempre supone abrirse a nuevas maneras de ver el mundo. ¿Sí? Y eso no es sencillo. Supone ciertamente un hábito, un ritmo, una disciplina. Y en este caso, la disciplina principal está dada por la lectura, ¿sí? Eh,
que para muchos puede resultar ser un esfuerzo, sobre todo para los chicos que no están habituados a hacer un trabajo de lectura. Quiero que se lo tomen como eso, como el ejercicio de subir al Cristo de la Concordia corriendo o meterse a una disciplina, a un deporte, como un desafío, ¿sí? En la medida en que ustedes vayan leyendo progresivamente, van a mejorar, van a crecer, ¿sí? La lectura siempre te abre la mente hacia nuevas formas de entender las cosas, y eso al principio molesta, como te molesta hacer un ejercicio, ¿no? Mientras más aburrido, velo como un desafío más grande, más importante para ti, porque en realidad eso que no te gusta, eso que te cuesta, es lo que te va a hacer crecer. En realidad se trata de vencerse a uno mismo. Como se dice en el deporte, esta es una carrera contigo mismo, principalmente, ¿sí? Bueno, a ver, les estaba diciendo esto a manera de suscitar su atención. Voy a pasar a la presentación formal de mi materia. Mi nombre es, ¿me conocen? Bueno, lo hago por formalidad porque gran parte de ustedes está familiarizado con mi nombre, pero es importante siempre hacerlo. Mi nombre es Lorgio Orellana y yo, ¿no? Soy docente de Historia Económica de Bolivia y de América Latina. Además de eso, doy metodologías de investigación. Estoy anotando ya. Investigación. Ingeniería comercial. Si quieren venir como oyentes no hay problema, me dicen. Están abiertas mis clases para oyentes, para quien quiera venir, no van a tener nota porque no están inscritos en ingeniería comercial, pero si quieren venir como oyentes a mi materia, sobre todo enseño metodologías cualitativas, pero pueden venir, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, les decía, y bueno, mi ocupación principal es investigador, o sea, trabajo en el IEC, soy docente investigador. Sobre todo trabajo el tema de formación de clases sociales en Bolivia. ¿Sí? Esta es el trabajo que hago principalmente, ¿no? Y bueno, o sea, los textos que produzco dentro del IEC, la investigación que realizo dentro del IEC, lo vuelco a la materia. O sea, hay un libro, hay un texto, por ejemplo, que lo he trabajado en el IEC, que se llama Resurgimiento y Caída de la Presente, un sendero a la formación de una clase etnia dominante en Bolivia. Sobre todo ahí trabajo la formación de los grupos socioeconómicos más poderosos del país, ¿sí? Hasta el año 2003, o sea, mi arco, digamos, temporal es entre 1940 y 2003, entonces ahí hay una visión histórica, si ustedes quieren. Entonces, claro, me meto en la historia con los recursos de la economía y de la sociología. Entonces, alimento, si ustedes quieren, mis materias con el trabajo de investigación que hago en el instituto, y busco fundamentalmente que esta información sirva a los chicos, ¿sí? En algún momento alguien estaba levantando la mano, perdón, no le di la mano porque estaba con uso de la palabra, pero adelante. Sí, creo que eras tú, Limber, ¿cierto? Sí, licenciado, muy buenas noches. El dedo se me escapó, licenciado. Ya, no te preocupes, está bien. Bueno, mire, antes de empezar con los detalles de mi materia, quiero decirles algo, o sea, de entrada, porque bueno, vamos a llegar a hablar sobre esto de las evaluaciones en algún momento de esta presentación, que bueno, quiero
manejarla con un cierto orden, ¿no? La materia, los objetivos, etcétera. Pero miren, les quiero adelantar algo para todos ustedes. La forma de evaluación que yo voy a utilizar es fundamentalmente los apuntes, ¿sí? Los resúmenes hechos en sus cuadernos, y lo voy a hacer desde esta clase. Entonces les voy a pedir que desde esta clase ya agarren su cuaderno, un cuaderno destinado exclusivamente a historia económica de Bolivia, y me hagan un cuaderno como si estuvieran en secundaria. Bueno, cuando yo estaba en secundaria, primaria, secundaria, el profesor nos revisaba el cuaderno, ¿sí? Y recuerdo que hacía los cuadernitos, lo hacía bien bonito, bien pintadito, bien arregladito, bien clarito, o sea, nos esmerábamos en hacer. Entonces, esa va a ser mi forma principal. En la medida que doy historia, la forma principal que yo voy a tener de evaluar su trabajo va a ser viendo los apuntes que ustedes toman de clases. Pero no solamente los apuntes de clases, también los resúmenes de las lecturas que yo les voy a dar, y al mismo tiempo también los resúmenes de los documentales, de los videos y de las películas, ¿sí? Ahora, mi revisión tiene una característica. Para quienes han estado conmigo en historia de América Latina, saben de que mientras más detallado es su resumen, mientras más información otorgan sobre, en este caso, la clase, por decirles, ahorita yo voy a empezar a presentar el objetivo de mi materia. Eso tendrían que escribirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad el objetivo de la materia y estos datos de la presentación son los que establecen el marco, ¿no? Para que ustedes no se pierdan, es decir, tienen que saber qué es lo que van a aprender en mi materia, ¿sí? Entonces, son detalles que necesariamente ya tendrían que estar registrados. Y además, para mí es la constancia de que están trabajando en este momento. No les estoy pidiendo que me muestren de un modo policial ahorita su actividad. Además, no podría, o sea, son muchos alumnos. No alcanzaría la pantalla para ver lo que todos ustedes están haciendo, ¿cierto? Igual sería tonto. Entonces, pero lo que sí puedo hacer como constatación de que están trabajando en este momento es sus apuntes. Entonces, tienen que ser apuntes detallados, ¿sí? Tienen que estar divididos en 3 partes, ¿sí? Tiene que haber una sección destinada a apuntes de clases. Por favor, hagan esto. Una sección de un cuaderno que diga apuntes de clases. Me van a dividir su cuaderno en 3 partes. Apuntes de clases, 1. 2. Lecturas de material bibliográfico impartido, ¿sí? Y 3. Apuntes de, en realidad, resúmenes y apuntes de la revisión de material audiovisual que yo les voy a impartir, y eso puede ser películas o documentales, ¿sí? Entonces tienen que haber esas 3 secciones en su cuaderno, no se olviden, esas 3 secciones. Es muy importante, vuelvo a reiterar, que su cuaderno esté dividido así, porque yo voy a revisar. ¿Cómo voy a revisar? Me tienen que enviar PDFs armados como un cuaderno, o sea, en un solo archivo, sacando fotos a cada una de las páginas de sus cuadernos. Es la forma en la cual yo voy a revisar su trabajo. ¿Por qué me estoy adelantando ahora? Porque ya estamos empezando, de hecho, con la materia. Estoy empezando a exponer mi programa y bueno, me imagino que probablemente algunos no estén tomando apuntes detallados de lo que estoy diciendo, pero quiero decirles que ya desde esta clase ya cuentan sus apuntes, ¿sí? Entonces, les estaba diciendo, tiene que haber precisión, rigor, mucho detalle en los apuntes de clases, ¿sí? Quiero indicar eso. Porque esa va a ser su nota. En realidad, la constancia del trabajo que hacen conmigo es esto.
quiero insistir en aquello porque no faltan cuadernos que suelen hacerse 2 o 3 días antes del envío final, chicos que ponen letras inmensas en una sola página, que me presentan 5 líneas por página y que eso quieren hacer pasar como trabajo, ¿no? Bueno, no es trabajo, eso es simplemente un señuelo, es un autoengaño en realidad, porque creen que me están engañando a mí, en realidad se están autoengañando ustedes porque se muestra que no han estado trabajando la materia, que no han aprendido nada y que quieren tener sus 51 como sea. O sea, en realidad, quiero decirles, solamente como constancia, los buenos cuadernos que me presentaron en el anterior semestre tenían alrededor de 60, 70 páginas, ¿sí? Bien llenas de datos, de información, de todo lo que yo daba, ¿sí? O sea, les estoy dando como referencia, ¿sí? 70 páginas de cuadernos, además, como referencia, estoy diciendo, cuadernos que son tamaño carta, de esos en espiral, ¿sí? Pues tienen que tomar en cuenta el trabajo que eso supone. Realmente es algo que lo tienes que trabajar semanalmente. Es decir, si tú vas trabajando metódicamente 3, 4 hojas semanalmente escritas ahí, pues efectivamente hay ahí un trabajo en el momento de tomar apuntes de las películas, de las lecturas que te he dado, hay un trabajo de registro. Y bueno, he tenido que recurrir a este tipo de, digamos, de metodología bien escolar, bien de la época del colegio, por la pandemia, ¿sí? No puedo hacerles hacer a todos ustedes exposiciones en clases, ensayos, me es imposible, son muchos alumnos, pero lo que sí puedo hacer es esto. Ya, entonces, quiero que sepan y que tomen muy en serio esto de su cuaderno, porque lo que van a hacer es fotografiar el cuaderno, enviármelo, y esa va a ser, digamos, la constancia del trabajo que realice. Entonces, les doy como referencias, es decir, los grandes, los buenos cuadernos que apuntaban así, eran así, cuadernos bien nutridos, llenos de información, bien detallados, que se notaba que el alumno lo había ido trabajando paso a paso, conforme yo iba alimentando de información, digamos, la página web, o mejor dicho, el Moodle, o los videos que les iba compartiendo o ponía a su disposición en la semana. Si tú trabajas en la semana, pues no te recargas el trabajo y llegas al final del semestre a tener un cuaderno así, que es un cuaderno muy nutrido y que muestra un gran trabajo, ¿sí? Eso porque, bueno, uno esperaría que ustedes apuntaran a la excelencia, a tener una muy buena nota, ¿sí? Entonces, bueno, abierto este gran paréntesis, lo cierro, ¿sí? O sea, es decir, cierro este gran paréntesis porque lo que quiero decirles al inicio, ya antes de empezar a presentar mi materia, es que tomen apuntes desde ahora. Bueno, cierro este gran paréntesis. Estaba haciendo la presentación mía, les dije quién soy, qué hago, ¿no? Ahora, bueno, la materia, como ustedes saben, de alguna manera un poco te introduce ya la temática. Se llama Historia Económica de Bolivia, ¿sí? A ver, en principio quiero decirles, y eso es, yo creo, algo que ustedes van a conocer a través de otras materias como sociología, por ejemplo, sociología económica, que también están llevando, que la economía es una ciencia social. Es decir, no existe un fenómeno puramente económico. Quienes elaboraron, digamos, el nombre de esta materia, de alguna manera, la pensaron en una época donde
todavía había personas que se imaginaban que había algo así como una ciencia económica pura, pero eso no hay. O sea, todo fenómeno económico es un fenómeno social. Entonces, si bien la materia se llama así, Historia Económica de Bolivia, nosotros nos vamos a encargar en esta materia de estudiar esto, de la formación económico-social boliviana, ¿sí? Formación económica. Y por este término, formación, un poco a la manera de las formaciones geológicas, ¿no? Cómo se van formando las distintas capas terrestres a lo largo de un largo periodo histórico. Estamos hablando de un proceso de formación, pero en este caso formación económico-social, entendiendo que todo fenómeno económico es a la vez un fenómeno social. A ver, para aclarar esta relación. A ver, imagínense que ustedes van al mercado a comprar. El mercado, el terreno del economista por excelencia, ¿sí? Van a comprar tomates. El acto de comprar y vender es un acto económico, ¿sí? Pero si te vas a la cancha a comprar, por decirte, tomates, y te topas con una señora, en principio una señora, digamos, del mercado, y no eres su casero, hay una alta probabilidad de que si estás comprando tomates, la señora te meta tomates podridos. No sería raro eso, ¿sí? Otra cosa pasa por decirle si tú eres su casero, ¿sí? O su casera. Si eres su casera, significa de que tienes una relación habitual con ella, te conoce. O sea, ir a comprar a la cancha no es lo mismo que irte a un supermercado, ¿sí? Donde tú vas a comprar y agarras los productos que quieres. Si tú quieres agarrar los productos de la casera, inmediatamente te puede tirar un golpe, ustedes saben eso. No puedes agarrar las cosas porque no son tuyas, ella se molesta. Y además, si eres su casero, puede tener contigo mayor consideración y no darte cosas podridas. Pero ponte que tú vas al mercado, vas a comprar un producto y decides no comprarle a tu casera, así no vas a la de al lado, allá para ella, son muy celosas, ¿sí? Casero o su casera, ¿sí? Entonces, estos elementos, ¿por qué se los menciono o a qué vienen? Para mostrarles que en este acto que es tan económico, el de comprar y vender un producto, está inmediatamente introducida la cultura, ¿sí? La cultura. En este caso, la yapa, el ser casero o el engaño. Sucede muchas veces eso, cuando tú eres percibido como un extraño o un extranjero. Es casi normal que te metan productos podridos. Otra cosa es cuando ya te consideran como parte de sus conocidos, ¿no? O como un casero de eso. Es menos raro eso, no te van a poner cosas podridas porque te pueden perder como casero, como cliente. Entonces, simplemente les doy esto para entender que este hecho, ¿sí? Este hecho, que es el acto de comprar y vender, es ya en sí un acto no solamente económico, sino también cultural. Y es social, o sea, se establece en este caso entre el comprador y el vendedor una relación de tipo social, está ligado a la socialización. Bueno, no me voy a detener a profundizar este asunto, pero lo introduzco para que ustedes entiendan de por qué yo estoy delimitando de esta manera mi objeto, como formación económico-social boliviana. Entonces, bueno, dicho esto, que es de alguna manera como empezar a rayar la cancha de lo que vamos a ver, si ustedes quieren, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de mi materia? Lo estoy escribiendo aquí, ¿sí? Escríbanlo también. No se olviden ya las indicaciones sobre las que he redundado hace un momento, en mi largo paréntesis. Bueno, entonces, al finalizar la materia, espera que la estudiante
describa la dinámica de la formación económico-social boliviana, ¿no?, entre la fundación de la República en 1825 y la crisis del neoliberalismo en 2003. Ese es el largo periodo que me estoy marcando. O sea, es fundamentalmente siglos XIX y siglo XX. O sea, si quiero delimitar temporalmente siglos XIX y siglo XX. ¿Qué es lo que quiero decir por formación económico-social boliviana? Sigue siendo todavía un tema muy, o sea, lo he planteado de modo muy general, ¿sí? ¿Cómo definimos esto de una formación económico-social? ¿Por qué no hablo solamente de capitalismo en el caso de historia de América Latina? Así lo había delimitado, se acordarán, ¿sí? El concepto de formación económico-social es un concepto más general y más amplio. La formación económico-social se refiere fundamentalmente a la articulación de los modos de producción. Articulación de los modos de producción. Vamos a entender qué es esto de un modo de producción enseguida, no se preocupen. La articulación de los modos de producción. Modo de producción, la unidad entre estructura económico-social y superestructura jurídico, política e ideológica. ¿Sí? A ver, vamos a ver con más detalle esto, ¿sí? A ver, traten de pensar cómo Marx define, Carlos Marx, que es un clásico de la economía política. Karl Marx ve a la sociedad como, siguiendo la metáfora de un edificio, ¿sí? Es más compleja la visión de Marx, pero bueno, ustedes que son chicos de segundo semestre, es importante el recurso didáctico, ¿sí? Para Karl Marx, las sociedades, él utiliza la metáfora del edificio social para entender lo que es una sociedad. Una sociedad se asemeja, ¿sí?, los cimientos, dice Marx, a la economía política. ¿Esto qué es esto de economía política? Estamos hablando de la economía política. Estamos hablando del modo en que se produce o se genera se consume, se distribuye. ¿Sí? El resultado del trabajo humano. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se consume? ¿Cómo se distribuye? ¿Sí? ¿Cómo se apropian los productos del trabajo humano? ¿Sí? Ahora, quiero que tomen en cuenta esto de la economía política.
está introduciendo, dice economía política. Voy a poner en mayúscula esto de economía política. ¿Por qué lo pongo en mayúscula? Porque nos está hablando de un hecho, por eso les decía que no podemos pensar que hay algo así como una economía pura. Este concepto de economía política te está hablando de algo muy especial, te está hablando de las relaciones de poder. Las relaciones de poder existen en la esfera de la producción y de la distribución. Es bien importante este concepto porque lo que te está diciendo Marx, en otras palabras, o la forma en la cual él se está apropiando el legado de los clásicos, el legado, la tradición de Adam Smith y de David Ricardo, te está diciendo que la economía es un juego de poder. Eso te está diciendo, ¿sí? La economía es un juego de poder. Ya, por eso les decía, no hay que pensar en economías puras al principio, ¿sí? Entonces, si tú vas a entender ya que la relación económica es una relación de poder, entonces estás introduciendo de alguna manera el análisis político dentro del análisis de la economía, ¿sí? Entonces, hablar de esta base económica, es porque esto, cuando les decía para Marx, pensando un poco en la metáfora de lo que es el edificio social, Marx dice, tienes que entender que la economía, y tienes que entender que las sociedades son como un edificio. Entonces te está diciendo que en la base, él le llama en la base económica, en los fundamentos, en la estructura económica, utiliza estas metáforas: base económica, estructura económica, a esto que es la economía política. Y hay un concepto que lo define de un modo general, que llama relaciones sociales de producción. Es el concepto que engloba relaciones sociales de producción, son, valga la redundancia, modos, formas específicas de producir y de intercambiar. O sea, cuando habla de las relaciones sociales de producción, está refiriéndose al modo de producir, de intercambiar. Sigamos precisando más el concepto, ¿sí? ¿Qué es esto de las relaciones sociales de producción? ¿Sí? Uno. En principio, las relaciones sociales de producción son relaciones de propiedad. Los medios de elemento clave. 2. Se había dicho que esto de la economía política tiene que ver con el poder. Y si vamos a hablar del poder en la esquina, en el terreno de la economía, estamos hablando de quién es dueño, ¿sí? De quiénes son los dueños de esos medios que te permiten producir. Es un elemento clave, ¿sí? Entonces, hablar de relaciones de producción supone, uno, hablar de relaciones de propiedad sobre los medios que te permiten producir. La tierra, por ejemplo, es un fundamental medio de producción. Quien es dueño de la tierra tiene poder, por ejemplo, ¿sí? Quien es dueño de la tecnología tiene poder. Quien es dueño de un edificio, quien es dueño de maquinaria, tiene poder. Vamos a hablar
de relaciones de producción involucra en principio eso, de relaciones de propiedad sobre los medios de producción. Es un primer elemento, ¿sí? Pero no es el único, sigamos viendo con más detalle. Hablar de relaciones sociales de producción supone también hablar de relaciones de... supone hablar, perdón, de una determinada división social del trabajo. Y hablar de una división social del trabajo supone referirse a las tareas específicas que realizan las personas al momento de producir e intercambiar. ¿Sí? No todos realizan lo mismo. Por ejemplo, una gran división del trabajo es la que se establece entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Lo que hacemos en la universidad, por ejemplo, lo que yo hago es trabajo intelectual. Lo que ustedes están haciendo ahora al ingresar a la universidad y al aprender es un tipo de trabajo intelectual. ¿Sí? Distinto, por ejemplo, de el que realizan unos trabajadores que, por decirles, cortan la caña en una zafra, ¿no? O el trabajo que realiza un albañil constructor, que es un tipo de trabajo más manual, ¿sí? Entonces, si se fijan, ahí hay una división, por ejemplo, entre el trabajo manual y el intelectual. Es un tipo de ejemplo, ¿sí? Estoy planteando como ejemplo. Pero es esto, o sea, la división social del trabajo involucra eso, hablar de determinadas divisiones de tareas, de funciones que realizan los agentes que participan dentro de la producción, ¿sí? Pero hablar de relaciones sociales de producción también es un tercer elemento y que tiene que ver también con lo que he estado insistiendo desde el inicio, de poder dentro de la economía. O sea, es decir, si tanto la propiedad como la división del trabajo te establecen relaciones de poder y de jerarquía, es decir, una persona que hace trabajo intelectual en esta sociedad no tiene la misma posición y la jerarquía, por ejemplo, de alguien que se dedica a hacer principalmente trabajo manual, ¿sí? Que establece una relación de poder. Hay un tercer elemento que es clave dentro de estas relaciones sociales de producción y que también te establece una relación de poder. La forma, una relación social de producción es a la vez una forma en que se apropia los productos del trabajo humano. ¿Sí? Los distintos actores que participan de la producción no se apropian de la misma manera de los productos del trabajo. En una sociedad como en la que vivimos, por ejemplo, existen sujetos que se apropian de una gran tajada de la producción, aunque son muy pocos, en tanto existe una gran mayoría de trabajadores que se apropian de una ínfima parte de la producción. O sea, esto de quién se beneficia más o quién se beneficia menos con los productos del trabajo, ¿sí? Es un problema de poder también. ¿Quién tiene mayor capacidad de apropiarse de una mayor cantidad del producto que se genera socialmente? Es un problema que tiene que ver con relaciones de poder. ¿Sí? Hay una forma específica de apropiación, ¿sí? Una forma específica del producto del trabajo humano
es la explotación? ¿Qué es la explotación? La explotación quiere decir apropiación de parte del producto generado por el trabajo ajeno. ¿Qué significa esto? Determinados grupos de personas, por el hecho de ser propietarios de los medios de producción, propietarios de las herramientas, de los medios, de las fábricas, de la tierra, etcétera, tienen la capacidad y la posibilidad de disponer del trabajo de otros, de tener una relación de mando y dirección sobre el trabajo de otros individuos. Y en esa relación, debido a su privilegio de propietario, puede apropiarse de una parte del producto que es generado por el trabajo de otros. Eso se llama explotación. Por ejemplo, el esclavismo, el capitalismo, el feudalismo, son formas de explotación del trabajo. Distintas formas de explotación del trabajo. Formas de explotación del trabajo. Son ejemplos. ¿Sí? Bueno. Vamos a detallar después con más detalle en qué consisten estas formas de apropiación del producto del trabajo, pero lo que quiero que en primera instancia quede en su mente claro es esto, o sea, es que hablar de relaciones sociales de producción involucra hablar de estas tres formas, de estos tres rasgos, ¿no? Una forma de propiedad sobre los medios de producción, una división social del trabajo y una forma de apropiación de los productos del trabajo humano. Esos tres aspectos suponen ciertamente entender que la economía política, o sea, la base, el fundamento sobre el cual se estructura todo el resto del edificio, supone una relación de poder. ¿Sí? O sea, el análisis, si uno quisiera precisar qué es esto de la economía política, podría decir que es el análisis del poder en el terreno de la producción material. ¿Sí? Eso es la economía política. Análisis del poder en el terreno de la producción material. Solo tienen que tener bien claro, ¿ya? Porque en torno a ese elemento, o sea, ese aspecto ocupa un lugar central en la historia de distintos países, incluido el nuestro. O sea, es decir, es finalmente el estudio de cómo se produce y del poder dentro de las relaciones de producción y de distribución. ¿Ya? O sea, solamente hablar por decirles el problema de la tierra en la historia de Bolivia y la disputa por el control de la tierra en el proceso histórico es un gran capítulo, ¿sí? O la lucha por el control de la fuerza de trabajo, ¿sí? La servidumbre, lo que ha sido el pongueaje y la servidumbre personal, por ejemplo, durante gran parte, durante el último tercio del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, es otro gran capítulo, ¿sí? O hablar, por ejemplo, del proceso de formación de una fuerza de trabajo obrera en las minas, las luchas de los empresarios por contar con fuerza de trabajo estable, es otro gran capítulo, ¿sí? La revolución de 1952, que va a ser un golpe contra los grandes dueños de los yacimientos mineros, Patiño, Hoshi y Aramayo, pero también la expropiación de los grandes latifundios. Ustedes saben que grandes rebeliones campesinas van a derivar en la expropiación de las tierras de los terratenientes en el occidente y los valles. Va a ser la revolución del 52. Y es eso, es decir, estamos hablando de grandes luchas, finalmente, por el poder material.
Es decir, lo que quiero decir es que este enfoque te introduce a una parte medular de la historia de este país, ¿sí? Pero no solamente. Les había dicho esto, o sea, al inicio de mi exposición les había dicho que un modo de producción es una base material. ¿Qué es esto? La base material son las relaciones de producción. Recurriendo a la metáfora de Marx, que te indica de que las relaciones sociales de producción constituyen los cimientos sobre los que se construye una sociedad, el resto, ¿no?, de un modo de producción, si estamos hablando la otra parte, la superestructura política, jurídica, ideológica, ante Marx, superestructura jurídica, política e ideológica, podría entenderse en un sentido, digamos, preciso como una forma de Estado. Estamos hablando de una superestructura jurídica, política, de una forma de Estado. Una forma de organización del poder político. Ya poder político en sentido estricto, no solamente poder económico, sino poder político, ¿no? ¿Qué es el Estado? Su definición más elemental. Tanto los clásicos de la sociología como Marx y Weber te definen el Estado como el monopolio de la fuerza. ¿Sí? Existe Estado, te dice, allí donde existen destacamentos de personas armadas especializadas en el arte de la represión. ¿Sí? Es decir, una definición mínima de Estado es suponer de que existe un ejército, ¿sí? Una institución que monopoliza las armas. Es un Estado, en una definición, si ustedes quieren, weberiana y marxiana, ¿sí? Marx. Ahora, pero no es solamente eso la superestructura, habíamos dicho también que es jurídica y política, es decir, también existe en estos modos de producción, finalmente, un determinado sistema de reglas. Leyes, ¿sí? Normas, ¿no?, que finalmente rigen la actividad de los sujetos dentro de una sociedad. Entonces, hablar de superestructura no es solamente hablar de este monopolio de la fuerza, supone hablar también de este sistema de leyes, de normas, hablar también de un sistema de gobierno, también de un determinado sistema de creencias ideológicas, ¿sí? Un determinado sistema ideológico. Es importante entender algo para cerrar, para que se entienda de modo cerrado la idea. Es decir, un modo de producción supone la unidad de estos elementos, ¿sí? Hablar, por ejemplo, de un modo de producción esclavista, como el que rigió, por ejemplo, el Brasil, ¿no?, en la década de los 60 del siglo XIX, supone hablar de qué, por ejemplo. Vamos a hablar. Supone hablar de que en principio existe en el café, en la producción del café, en la producción del cacao en el Brasil. No sé si ustedes han visto esta novela muy conocida de Esclava Isaura.
o han tenido que ver esta otra serie que se llama Sangre y Arena sobre Espartaco, ¿sí? Estos luchadores que eran esclavos, ¿sí? O sea, hay un rasgo en el esclavismo que es que el individuo no es propiedad de su fuerza, no es propietario, perdón, de su fuerza de trabajo, sino que un amo es propietario suyo, es decir, su fuerza de trabajo es propiedad de un amo, ¿sí? Entonces es un rasgo del esclavismo, ¿sí? Ahora, esto está en el Brasil, ¿sí? Durante el siglo XIX, hasta la década de los 60 del siglo XIX, está protegido por el Estado, es decir, si un esclavo se escapa, quiere buscar su libertad, destacamentos armados van y lo persiguen, como si se tratara de una cacería. Es decir, el Estado protege la propiedad de los señores esclavistas. Es un Estado esclavista, ¿sí? Las leyes protegen la propiedad del amo. Si existe otro individuo que quiere aprovecharse de un esclavo, eso supone una sanción, está yendo contra su propiedad. Es decir, el modo de producción es esclavista. O sea, es el Estado, en este caso los destacamentos de hombres armados que protegen la propiedad del amo, las leyes lo protegen, y la propia ideología. Se establece que los amos tienen un derecho natural sobre esclavos negros que son considerados como inferiores. O sea, forma parte de su pensamiento, de su forma de concebir, en este caso al esclavo. Hay una ideología esclavista que naturaliza esa forma de opresión. O sea, el amo, es decir, es su derecho el da de un esclavo como para su propiedad. Entonces, todo este elemento, es decir, tanto la base económica de esta sociedad, que es de tipo esclavista, una relación social de producción de tipo esclavista, y a la vez la existencia de un Estado que defiende los intereses de esta clase de amos esclavistas, las leyes y la ideología, es decir, la manera de pensar, de ver el mundo de estos individuos que ven el esclavismo como algo naturalizado, como algo normal, ¿no? Como les digo, es 19, o sea, hace 130 años atrás, 140 años atrás, el Brasil era esclavista, ¿sí? Es un modo de producción esclavista. Esta unidad donde el amo es dueño de esclavos y de tierra, y sobre la cual se eleva un edificio, un Estado esclavista, ¿no? Donde los destacamentos de hombres armados defienden la vida del patrón, tanto sus medios de producción como su fuerza de trabajo, leyes que cautelan ese tipo de propiedad y una ideología que la legitima. Ahora, esto no solo existió en el Brasil, existió también en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Existió en Centroamérica, ¿sí? Es el esclavismo, sí, bueno, en la época antigua, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, el esclavismo ciertamente era un modo de producción dominante, si no se va mucho más atrás, ¿ya? En la historia, pero bueno, estamos hablando de América Latina. Quiero ilustrar con este ejemplo, es decir, hablar de un modo de producción es hablar de estos elementos a los que he hecho referencia. Entonces, cuando estoy diciendo que el objetivo de mi materia es, pues voy a volver a la presentación en que les dije que el objetivo de mi materia, ¿sí? Es yo espero que al final de la materia ustedes analicen la dinámica de la formación económico-social. Les había hablado de formación económico-social. Se ha dicho que una formación económico-social es una articulación de producción.
Y lo que vamos a ver que durante gran parte de ese siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, ciertamente, en el caso concreto de Bolivia, ¿sí?, el modo de producción feudal se basó en explotación, en el pongueaje, ¿sí?, coexistió con, se articuló, vamos a poner ahí, se articuló con el modo de producción esclavista, perdón, capitalista, que se basa en la explotación de fuerza de trabajo asalariada, que es lo que vemos ahora en todas las empresas, ¿sí? Estamos hablando de explotación de fuerza de trabajo asalariada, estamos hablando de obreros que están bajo la dependencia de un patrón, de un dueño, ¿sí? Entonces es hablar de eso, ¿no? Es decir, cómo a lo largo del proceso histórico, o sea, estos dos modos de producción han coexistido. Y bueno, y cómo se ha ido desarrollando esa contradictoria relación, ¿sí? Bueno, esto de modo general, todavía lo estoy diciendo de un modo muy abstracto y general, es el objetivo. No se olviden que estoy haciendo la presentación del objetivo grueso de mi materia, y bueno, lo vamos a analizar durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Y en este periodo vamos a encontrar grandes fases, o sea, es decir, cuáles son ya mis temas, los temas que voy a avanzar, ¿sí? Vamos a analizar el desarrollo oligárquico, es mi primer gran tema, dependiente del capitalismo en Bolivia, ¿sí? Dentro de este gran tema vamos a ver, ¿sí?, en principio, la formación del Estado oligárquico, que es un gran tema. Vamos a analizar, ¿sí?, el desarrollo de la economía latifundista, es un gran tema. Vamos a analizar la formación de la oligarquía de La Plata, es la primera burguesía. ¿Sí? Vamos a trabajar la formación del proletariado minero. ¿Sí? Vamos a analizar el tránsito de la economía de La Plata, la economía del estaño. Ahí hay un gran cambio, que es la lucha entre el norte y el sur, que va a ser la guerra federal de 1888, de 1898-99, perdón, 1828, no, 99, el norte y el sur. Vamos a analizar ahí el surgimiento de la oligarquía del estaño. Vamos a analizar la revolución tema 2, ¿no? Solo otro tema 2, que es la revolución de 1952, ¿sí? Y vamos a trabajar la insurrección de abril.
Vamos a trabajar la reforma agraria, 1953. Vamos a trabajar la renovación de la dominación norteamericana, el imperio norteamericano, en los 60. Vamos a analizar el proceso de resurgimiento de la oligarquía. ¿Sí? Las dictaduras militares. Un segundo más. Un gran tema, y el tercer gran tema, que es el advenimiento del neoliberalismo. ¿Sí? Vamos a ver constitución de la neoligarquía, el poder, la capitalización y las reformas de segunda generación, de primera y segunda generación. Vamos a analizar la rearticulación, las clases subalternas contra el neoliberalismo, la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces son como tres grandes temas que nos van a centrar. El primero tiene que ver con, como les había dicho, el desarrollo oligárquico dependiente del capitalismo en Bolivia. Ahí vamos a analizar el periodo de la oligarquía de la plata, la oligarquía del estaño, la formación del proletariado minero, la guerra federal. Después viene la revolución de 1952, vamos a trabajar la insurrección de abril, la reforma agraria, el proceso de reintroducción de la dominación norteamericana en la economía boliviana después de la revolución 52. Ahí vamos a ver cómo va a resurgir la oligarquía, la nueva oligarquía durante las dictaduras militares, que va a dar pábulo al surgimiento del neoliberalismo, ¿sí? Donde vamos a ver la constitución de lo que Almaraz va a llamar una nueva rosca en el poder político, la capitalización, las reformas de segunda generación, y cómo se va dando un proceso de rearticulación a partir de lo que fue la guerra del agua, la guerra del gas y la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en el año 2003. Ahí se detiene mi historia de Bolivia. Lo que quiero decirles es que esta cuestión del análisis del poder en el terreno de la economía es un instrumento poderoso para entender los grandes conflictos que han asolado a nuestro país y que han impuesto grandes cambios, como la guerra federal de 1898-99, las rebeliones, por ejemplo, de Zaratevilca a partir de la expropiación de las tierras que va a realizar la oligarquía del sur, la revolución de abril del 52, las dictaduras militares, después, y finalmente la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada más adelante, en torno al tema del gas y la nacionalización de los hidrocarburos. O sea, este asunto de la economía política, o sea, es decir, la cuestión del poder en el terreno económico, es un instrumento clave para entender la historia de este país, ¿sí? Entonces ahí me quedo, mi historia. Esos son los grandes temas que voy a trabajar, ¿sí? Les había dicho sobre la cuestión, digamos, de
de, de las formas de evaluación. El eje de la materia se centra fundamentalmente en sus cuadernos, sus apuntes. Yo voy a pedirles en 3 ocasiones sus cuadernos para que me envíen sus fotos para yo hacer una evaluación. Y esto va a ser sobre el 100% de la nota. Tienen que tomar en cuenta eso, tienen que hacer muy buenos cuadernos, ¿sí? Yo espero que ya hayan tomado apuntes detallados de todo lo que hemos hablado ahora, por ejemplo, ¿sí? Les he dicho que dividan sus cuadernos en 3 partes. Una parte para apuntes de clases, otra parte para apuntes de lecturas, resúmenes de lecturas, y otra parte que tiene que ver con los resúmenes de material, digamos, audiovisual que yo les voy a impartir o que ya están colgados en el Moodle, películas y documentales fundamentalmente, ¿sí? Entonces, esa es la organización de su cuaderno, lo tienen que dividir necesariamente en esas 3 partes para que yo pueda evaluar de modo ordenado lo que han estado trabajando. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? A ver, yo lo que quiero proponerles es que hagamos una clase como esta, ¿sí? Una clase que sea así de exposición y destinar el otro tiempo a presentación de videos, de material audiovisual, trabajo de lecturas, de tal forma en que exista un equilibrio, porque yo, la verdad, no le hallo mucho sentido una exposición, digamos, por decirles tipo dictado, ¿no? Y que ustedes tomen notas, no, porque en realidad tiene que haber una buena parte de trabajo y de asimilación de su parte de videos. Entonces, una clase presencial de exposición como esta y otra que se va a realizar a través del Moodle, ¿sí? Será actividades a través de material audiovisual, actividades, digamos, a través de material, digamos, videos, etcétera. Entonces, hoy día sería nuestra clase presencial, sincrónica, ¿sí? Los miércoles a las 7:45. Y los jueves sería una modalidad, digamos, asincrónica a través de videos, de actividades, digamos, de grupo o actividades escritas, mejor dicho, de resúmenes, que va a ser la mayor parte de las veces que ustedes tendrían que desarrollar. ¿Sí? Eso, ¿no? Bueno, yo quedaría hasta acá con mi presentación de la materia. Sí, Marina. Muy buenas noches, Lice. Quería preguntarle si ya podemos estar trabajando el tema 1, 2, o qué temas podemos ya estar como viéndolo, leyendo y demás. Eso tienen que trabajarlo ya. El problema es que me han enviado el anterior plan, ¿no? Y ahí hay temas que debo sacar, debo poner. Por favor, deme un poco de tiempo, lo voy a reorganizar y yo hasta mañana, ¿sí? Al mediodía voy a tenerles ya las actividades, lo que tienen que hacer, ¿no? Las lecturas. Pero en realidad estoy haciendo algunas modificaciones, ajustes a mi plan. Antes me centraba solo en desarrollo del capitalismo, por decirles, en Bolivia. Y bueno, o sea, eso me suponía cortar muchos temas que eran importantes. Entonces, estoy introduciendo otro material y no va a ser exactamente igual a lo del anterior semestre. Estoy introduciendo algún nuevo material. La visión es mejorar la materia, ¿sí? Dotarla, digamos, de nuevos elementos. Entonces yo hasta mañana les voy a dar ya los contenidos que tendrían que ir trabajando. Está bien, Lice, muchas gracias. Ok, Marina. No sé si tienen algunas otras dudas, algo que quieran añadir, que quieran preguntar. Sí, Marisol. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Lo que hemos
hoy día hemos hecho los apuntes, tenemos que presentarle hoy o va a dar una fecha. En realidad, los apuntes de ahora, como los apuntes de las distintas clases, tú los tienes que ir agrupando en una sección que sea de apuntes en tu cuaderno. Y cada parcial yo voy a evaluar tu cuaderno. Me vas a enviar fotos, fotos de tus cuadernos compuestas en un archivo PDF. Es decir, tienen que armar como se arma un libro en PDF, ¿no? Sacando fotos. No es que me tienen que enviar 60 fotos separadas. Esas partes las tienen que articular en un solo archivo, en un solo documento PDF. Y eso me lo tienen que enviar y vamos a definir fechas así que coincidan con las fechas de los parciales para que me envíen estos documentos y yo los pueda evaluar. Entonces la idea es esa, ¿sí? Que los apuntes que has tomado ahora muy bien. El problema es que existen chicos que no toman apuntes de nada y una semanita antes de que me tienen que enviar todo, empiezan a hacer todo y hacen a la rápida, se prestan de alguien un cuaderno y hacen de modo desmochado una línea allá, otra línea cuya y creen que eso los va a salvar. Si tú has tomado apuntes de esto, muy bien. Eso quiere decir que ya has avanzado este tema. Si lo has hecho de modo detallado, excelente. ¿Sí? Entonces, guarda eso, tus apuntes las siguientes clases. Sí, Briseika. Briseika. Briseika, parece que no está. José Andrés, dale. Una pregunta, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo vamos a acceder al material audiovisual? Ya, ¿me están escuchando? ¿Hola? Sí, sí. Ya, mira, cada tema, o sea, es decir, vamos a ir avanzando progresivamente y yo les pido que ustedes hagan un seguimiento, tienen que estar atentos, porque cada semana vamos a ir definiendo qué tipo de material se va a trabajar. O sea, es decir, por decirles, hasta mañana ustedes ya van a tener en claro, yo lo que voy a hacer hasta mañana es proporcionarles sobre todo material conceptual sobre lo que son los modos de producción y sí, es sobre eso, sobre lo que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, hasta mañana yo voy a poner a tu disposición vínculos a los que tú puedes acceder en el Moodle, ¿sí? Todos tienen que ingresar al Moodle, todos tienen acceso a una cuenta de Moodle, y todavía no tomen en cuenta lo que está ahí, porque son contenidos del anterior semestre, y hay material que yo ahí estoy renovando. Hasta el mediodía les he dicho que yo voy a tener listo, ¿sí?, el material que ustedes ya tienen que trabajar para la siguiente clase. Material sobre el que ustedes tienen que tomar apuntes, ¿sí? Entonces eso lo vas a tener accesible en Moodle. Respecto a la pregunta de Briseika, en realidad los apuntes, cuando ustedes tengan que subir, ¿sí?, va a ser regularmente, como ya he indicado, al final de cada, o sea, al final de cada parcial, ¿no? Es decir, todavía no me vas a colgar. Pero el material que yo les voy a dar es material que ustedes ya tendrían que trabajarlo, ¿sí? Porque si tú lo dejas, por decirte, vuelvo a reiterar, y es harto material, o sea, es decir, voy a enviarles unos 2 documentales, ¿sí? Un tutorial y un documental. Y si tú esto lo dejas, es harto material que se te acumula. O sea, sí, tendrían que ya trabajarlo en esta semana y tenerlo en su cuaderno, ¿no? Pero si se dejan pisar, lo que sucede muchas veces, ¿no?, de que uno se deja para última hora el trabajo,
como no se les ha dicho, jueguenlo para tal día, para la siguiente semana, entonces, como no hay la presión inmediata, los chicos se hacen pisar, pasa una semana, pasa otra semana, pasa un mes y medio, y ya llega el momento de una semana lo que tendrían que haber resuelto semana tras semana durante un mes y medio. Entonces, Briseika, tienes que ya trabajar tus resúmenes en tu cuaderno, los voy a ya disponibles mañana, y tenerse con seguridad de que eso yo voy a evaluar cuando llegue tu primer parcial. Todo esto va a estar disponible por si acaso en la plataforma de Moodle, ¿sí? Este material al que les estoy haciendo referencia. Sí, Carlos Alberto. Buenas noches, licenciado. No entendí muy bien sobre cuánto tiempo vamos a pasar clases. ¿Solo se pasará clases una vez a la semana? Clases presenciales y sincrónicas todos los miércoles, ¿sí? Mañana vas a tener material y documentales para trabajar, ¿no? Y eso también cuenta. Está bien, licenciado. Para que hagas resúmenes. Miren, sobre este asunto, ¿sí? Tienen que entender que la historia nos faculta hoy, sobre todo en esta época que es de explosión de las redes, y una gran cantidad de recursos que convierten. Lo que quiere decir es que para ustedes es muchísimo más rico, ¿sí? Que escucharme a mí hablando 1 hora y media, tomando apuntes de modo monótono, por decirles, un documental que yo voy a poner a su alcance, ¿qué tiene? Entrevistas a historiadores, documentos, información documental, documentos históricos de primera mano, entrevistas a actores, ¿sí? Dramatizaciones. O sea, no hay exposición magistral que pueda mejorar eso. Entonces, los recursos audiovisuales a los que te da acceso hoy Internet, ¿no? Me llevan a mí, o sea, efectivamente, a adoptar esta metodología una vez por semana en las clases porque es un mejor recurso. Y eso supone trabajos, es decir, buscar ese material, digerirlo, escoger entre las mejores. O sea, no es cualquier tontería, no es que publica un chico en el YouTube que se cuelga así. Es material hecho por universidades especializadas, por historiadores especializados, por gente, digamos, especialista en el tema, informada en el tema, que te presenta documentación de primera mano. Entonces, de lo que se trata es justamente de dosificar las con material audiovisual y con documentales que lo que fundamentalmente es mejorar la calidad del aprendizaje, ¿sí? Porque lo otro, es decir, yo he tenido un profesor al que lo que me quedaba 1 hora y media escuchando y tomando notas, y la verdad tomaba sus notas y punto, no. Y mis clases van a tener la función, digamos, de aclarar temas que no han quedado zanjados o no se han logrado comprender del material audiovisual que imparto, ¿no? Entonces, la idea es combinar distintos recursos para que exista un mejor aprendizaje, ¿sí? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, consulta. Ya, perfecto. Listo, chicos, en eso quedamos. Estén atentos, por favor. La siguiente semana, ¿sí? Perdón, estén atentos hasta mañana para el material audiovisual que voy a poner a su disposición en el Moodle. Dicho esto, bienvenidos a mi materia y bueno,
Hasta nuestro siguiente contacto. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, Lice, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Gracias, Lice. licenciado. Chao Marina, chao Marisol. Chao Desiree, chao Jessica, chao Linet, adiós.